nosotros queremos buscar el libro de Mateo, y nosotros ya estamos en la temporada de la Navidad, y qué hermoso ha sido, y quiero agradecer a todas las personas que decoraron la iglesia, dejando bien bonita la iglesia, un ambiente agradable que nos conduce realmente a alabar y adorar a nuestro Señor. Me gusta el orden. Me gusta que todo está hecho con la excelencia, y gracias a todas las personas que han ayudado con eso. Creo que la casa de Dios merece buenas atenciones. Creo que la iglesia de Dios debería de ser el lugar más hermoso, porque es la casa de Dios. Amén. Y amén, hermanos. Amén. Mateo capítulo 1, versículo 18, vamos a leer diferentes porciones de las Escrituras en esta mañana, y vamos a enfocarnos en un solo personaje en esta mañana. Versículo 18 en sus Biblias, Mateo 1, 18, la Biblia dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su marido, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Hay mucha doctrina aquí en este versículo. No vamos a tomar el tiempo en esta mañana desenvolver todo, pero es importante entender el contexto en que fue escrito este versículo. José y María estaban en una etapa de andar comprometidos. Hoy día la costumbre es cuando un hombre tiene una novia y le regala un anillo y pide la mano de ella, ellos entran en una etapa de esa relación que se llama comprometidos, ¿verdad? Y es el paso antes de casarse. Pues María y José se encuentran en esta etapa de andar comprometidos. Quiero decir y agregar aquí que el noviazgo no es un tiempo donde puede jugar y probar. El noviazgo debería de iniciar con la intención de casarse con esa persona. No es algo donde usted puede ir probando y viendo y bueno, no funcionó, entonces voy a probar con otra. No. Porque si usted empieza así, va a continuar así, y el matrimonio no va a cambiar su perspectiva, sino va a seguir en la misma mentalidad probando hasta que no le funcione. Y nosotros sabemos que ese no es el plan de Dios. Gracias a Dios, José y María entraron en este compromiso ya comprometidos principalmente con el Señor. Y vemos esto a lo largo de la historia de José y María. Pero en este versículo la Biblia dice que mientras ellos estaban en esta etapa de comprometidos, era la costumbre de que el hombre no vivía cerca a la novia. Él estaba enfocado en regresar a la casa de sus padres y empezar a construir y preparar el lugar donde iba a vivir con su esposa, y estaba dispuesto a esperar regresar a llevar a ella como su esposa de regreso al hogar que él está proveyendo para ella hasta el día de su boda. Ahora es importante que ellos se encuentran en esta etapa donde José está preparando hogar para su futura esposa. Y la Biblia dice que él se da cuenta de que su novia, su comprometida, sale embarazada. Pero la Biblia dice que ella salió embarazada por el Espíritu Santo. Fue un acto divino, fue algo sobrenatural. Y la Biblia dice que José empieza a pensar. Versículo 19 dice: José, su marido, como era justo y no quería enfermarla, quiso dejarla secretamente. Lo que José quería evitar era la costumbre en aquellos días que si una comprometida salió embarazada, infiel al comprometido, la costumbre en aquellos tiempos era llevar a ella al parque central y tirar y lanzar piedras a ella hasta que se muera. Esa fue la costumbre, algo drástico, ¿no? Pero José, siendo un hombre justo,
No quiso llegar a ese extremo, no quiso conformarse a la cultura, a la costumbre del día, sino quería protegerla. Es interesante que aún en esta situación resalta bastante el carácter de José. Mira lo que dice el versículo 20. Y pensando él en esto fue algo duro para José. Él era un hombre normal. Él amaba a María. Imagínense, hermanos, si eso sucediera hoy día, la mente empieza a maquinar. La mente empieza a imaginar cosas y muchos casos, si no controlamos la mente nos lleva a un extremo donde nosotros somos controlados por las emociones y los pensamientos en lugar de los principios. Y la Biblia dice que José era un hombre justo. Eso me dice que José quería ser dirigido por los principios y no las emociones. Sin duda él sentía aquella decepción al principio. Sin duda él sentía aquella infidelidad como hombre hasta que él se dio cuenta que fue hecho por Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer. Una vez en su vida, ¿ha sentido que el Señor le está diciendo o mandando a hacer algo que va totalmente en contra de la lógica? ¿Ha sentido una vez en su vida que el Señor le está llamando o mandando a hacer algo que realmente no le cuadra? Que no le conviene? Que muchos van a criticar, aún burlar. Esto es lo que está sucediendo con José. Quiero que usted capta y entienda que José era un hombre normal. Y la Biblia dice que un ángel le aparece y le dice: no temas tomar a ella como esposa, su mujer. Ahora, ¿por qué cree que el ángel dijo: no temas? Hermano chico, ¿por qué cree que el ángel dijo: no temas? Porque ya tenía temor, miedo en su corazón. Pensando, recuerda, la Biblia dice que él estaba pensando en esto. Él estaba pensando cómo esto va a desarrollar, cómo va a terminar este asunto, cómo voy a manejar, cómo voy a navegar todo esto. Y José amaba a ella y no quería causar ningún daño a ella, pero a la vez la costumbre le estaba llevando en otra dirección y él tenía miedo en su corazón. El ángel dijo: no temas. ¿Sabe que en muchas ocasiones Dios le va a pedir a usted hacer algo que en muchos casos, humanamente hablando, va a causar miedo o temor en nosotros? ¿Por qué? Porque Dios pide que hagamos algo sabiendo lo que viene el día de mañana, mientras nosotros no. ¿Están conmigo, hermanos? El ángel, el mensajero de Dios, viene a José diciendo: no temas. Y él lo dijo con toda confianza, el ángel, a José. Porque el ángel siendo enviado por el Señor, fue enviado por aquel que sabe lo que viene en el camino el día de mañana. Dice la palabra de Dios: porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y mire, este es el mensaje de confianza. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora José está entendiendo todo el cuadro, lo que es el plan en sí de Dios. Dios hizo algo con un propósito: a mandar el Cordero de Dios que iba a perdonar el pueblo de sus pecados.
La Biblia dice, versículo 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Vaya conmigo a capítulo 2, versículo 13. La Biblia dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y la Biblia dice en versículo 14, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Esto es increíble. José recibe un mensaje mediante un sueño de Dios y él no espera ni hasta la mañana. ¿Usted cree que sentía sueño en aquella noche? Pero José se levantó inmediatamente e hizo caso a Dios. Mire lo que dice el versículo 19. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. 3 veces, más bien 4 veces, José recibió palabra de Dios. ¿Y cómo respondió José? En obediencia. José respondió en obediencia. El título del mensaje en esta mañana es una obediencia incondicional ofrecida a Dios. Una obediencia incondicional ofrecida a Dios. Padre, te pido que nos guías en estos pocos momentos. Señor, que seas tú enseñando a nosotros, tu iglesia, para que nosotros también como José podemos ofrecerte a ti una obediencia incondicional. Señor, perdónanos. Desde la entrada de este mensaje, perdónanos por las áreas y en las cosas en que no hemos obedecido. Señor, ayúdanos a entender la importancia de la obediencia inmediata, porque tú estás obrando y llevando todo hacia el plan perfecto tuyo. Ayúdanos a ser parte del plan tuyo mediante la obediencia nuestra. En el nombre de Cristo te pedimos todo. Amén. En este tiempo de la Navidad, en este mes de diciembre, cada domingo y miércoles vamos a estar viendo un personaje de la Biblia quien respondió a la noticia que Cristo iba a nacer o que Cristo ya había nacido. Vamos a analizar estas personas y cómo respondieron y qué es lo que ellos ofrecieron a Dios como resultado del nacimiento de Jesús. Y nosotros, mientras estudiamos y analizamos las vidas de ellos, debemos considerar nosotros qué es lo que le estamos ofreciendo a Dios como resultado del nacimiento de Jesús y su obra salvadora en la cruz del Calvario. Realmente en este pasaje que acabamos de leer, lo que leemos en estos versículos se refiere a un hombre que nunca gobernó un reino, que nunca ganó ninguna guerra, que nunca tuvo grandes riquezas, que nunca influyó a multitudes con palabras inteligentes. De hecho, la palabra de Dios en ningún lado se registra o no registra ni una sola palabra que José habló. Sin embargo, su decisión de ofrecer obediencia incondicional a Dios impactó al mundo para las generaciones posteriores hasta el regreso de Cristo. Hermanos, podría decirles en esta mañana, su obediencia
la obediencia incondicional que usted ofrece a Dios tiene el potencial de impactar generaciones y generaciones hasta que venga Cristo. Su obediencia es importante. La obediencia no es solo con el fin de obtener bendiciones de Dios. No, hermanos. Su obediencia tiene mucho que ver con el propósito eterno del Dios Altísimo. Y nosotros tenemos el privilegio de participar en ese plan grande de Dios. Y solo podemos participar mediante la obediencia nuestra. José, a lo largo de la historia, aunque la Biblia realmente registra muy poco de la vida de José, José reveló su carácter no con palabras habladas, sino con la obediencia silenciosa. José obedeció al Señor cuando nadie se daba cuenta. José obedecía al Señor cuando ninguna persona estaba de acuerdo. José obedecía al Señor porque el Señor era lo preeminente en su vida. Lo que le importaba a José era siempre estar bien con Dios. No me importa las circunstancias, no me importa lo que me digan, no me importa lo que me cuesta. Lo que me interesa es estar bien con mi Dios, y la única forma en que puedo estar bien con mi Dios es andar en obediencia incondicional. La obediencia incondicional le llevará a cruces en su vida. La obediencia incondicional le llevará a momentos donde tiene que decidir entre la obediencia que me cuesta o algo que me conviene. La obediencia incondicional le llevará siempre a decisiones muy difíciles, donde usted tiene que considerar la opinión de Dios y la opinión de las personas. La obediencia no es fácil, pero es necesario. Es necesario porque tenemos ojos de niños pequeños, chiquitos, viendo a nosotros como los héroes. Usted dice: ay, pastor, ¿quién me está mirando como héroe? Usted no sabe, ni sabrá. Pero sin duda hay algunos niños que están mirando hacia arriba, viendo su testimonio, viendo su vida, viendo las decisiones que está tomando, y usted para ellos es un gran héroe y tiene el potencial de influir a esa generación. Queremos ver en esta mañana cómo podemos nosotros imitar a José y ofrecerle a Dios una obediencia incondicional. ¿Cuáles son las marcas o cuáles son las cosas que tenemos que tomar en cuenta si usted, hermano Solís, y yo queremos ofrecer a Dios una obediencia incondicional? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que considerar? Número 1, escribe esto, por favor. La obediencia no requiere entenderlo todo. La obediencia no requiere entenderlo todo. Jóvenes, escúchame muy bien. Al tomar una decisión en obediencia al Señor, usted no va a poder explicar todo, porque no va a entender todo. La única cosa necesaria para obedecer al Señor es saber lo que Él nos ha dicho. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo, hermanos? Amén. La obediencia no requiere entenderlo todo. José, dice la Biblia en versículo 19, siendo justo, no quiso dejarla secretamente. José no entendía cómo María estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. Él no tenía la capacidad en aquellos tiempos comprenderlo en su totalidad. Eso para él no era algo lógico. No era algo en el momento entendible para él. Escúchame muy bien. No había visto algo similar suceder con otros. No había visto otros casos así similar a lo que él estaba viviendo. No tenía una explicación natural. Sin embargo, José se despertó e hizo como el ángel del Señor le había mandado.
Hermanos, le hago esta pregunta en esta mañana. ¿Qué razón, qué explicación, qué detalles está esperando para que usted obedezca al Señor? ¿Qué respuesta, qué garantía, qué comprobante está esperando para que usted simplemente obedezca a Dios? Ahora, no esté aquí pensando, esto es bueno para aquel, porque él necesita tomar ese paso. No, hermanos, no estamos aquí para analizar la vida de los demás, estamos aquí sabiendo que Dios me está hablando a mí. ¿Cuáles son las cosas que está esperando que Dios le dé para convencerle que es necesario y que valga la pena obedecerle a Dios? José no recibió ninguno de esos. La única cosa que José recibió fue el mandamiento de Dios: vete de aquí. Tome a ella como su mujer. Solo eso. Hubiera tenido razón si José estuviera ahí. Ok, espérese. Explícame por favor cómo es que el Espíritu Santo ha engendrado hijo y que mi novia está embarazada mediante una obra de yo no entiendo eso. Explícame eso antes que yo arriesgo todo para obedecer. No lo hizo. La Biblia simplemente dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. José no dijo, explícame más, ¿qué dirá la gente? ¿Qué pasa si no es verdad? Simplemente obedeció. La fe, hermanos, entiendan esto, la fe verdadera no camina por entendimiento, sino por confianza en Dios. Dios no es y no anda obligado a explicarnos todo. Él simplemente tiene el derecho de mandar a nosotros. Recuerda que usted y yo hemos sido comprados por sangre. Él es nuestro amo. Cuando Él dice salte, nosotros debemos responder, ¿a qué altura? No, ¿cómo? ¿Y qué? ¿Yo? No, debemos responder en obediencia incondicional. Es decir, no tener expectativas las cuales nos llevará a la obediencia. Nosotros simplemente debemos obedecer. Es fácil decir, ¿verdad? Es más difícil vivir en esa obediencia. Pues la Biblia dice en Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Sabe lo que pasa cuando nosotros nos apoyamos en nuestra propia prudencia? Nosotros tenemos una lista de preguntas, de preocupaciones, de porqués. Pero eso no es caminar por fe. Caminar por fe es oír la voz del Señor y reaccionar y responder en confianza. Yo no sé los detalles, yo no sé cómo me va a salir, yo no entiendo esto, para mí no cuadra, no tiene sentido, no es algo lógico, pero Dios me ha hablado y aunque todo el mundo no entiende, lo voy a hacer porque tengo la certeza que el Señor me habló y mi deber es obedecer, no dar razones, explicaciones, el por qué, es simplemente mi deber obedecer. ¿Cómo cambiaría el mundo si los cristianos empiezan hoy a vivir conforme a este principio, imitando el ejemplo de José? Oh, sí, hermanos, yo no argumento. Es algo difícil. Es algo difícil. ¿Usted cree que fue fácil? Que fue algo de alegría para José, se levantó con alegría, llenó la taza con cafecito y habló con María. María, amorcita, fíjate que vamos a viajar. Yo sé que son las 2 de la mañana, pero pues vamos a viajar. Qué alegría, qué gozo. No. José dijo con temor, con miedo, pero en confianza en el Señor, amor. El Señor me ha hablado
y necesitamos salir ahora mismo. Hey, ¿dónde vamos? Bueno, él me dijo que tenemos que huirnos a esta ciudad. ¿Pero cómo? No sigues preguntando. El Señor va a cuidar de nosotros. Vamos. Y María, óigame muy bien, siguió el liderazgo de José. No porque ejercitaba una mano de hierro en la casa. Ya soy el jefe, cuando yo hablo brinca, obedezca. No. Él simplemente obedeció al Señor y ella respetaba la obediencia de él hacia el Señor, y eso es lo que motivó a ella seguir sin preguntar. ¿Me están entendiendo, hombres? Nuestra obediencia impacta mucho más allá de solo conseguir una bendición de Dios. Puede influir a nuestras esposas, puede influir a nuestros hijos, puede influir a la siguiente generación. Estamos viviendo en obediencia. Número 2, escribe esto. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que tomar en cuenta si vamos a ofrecer una obediencia incondicional al Señor, sabiendo que Cristo nació para redimirnos? Número 2, escribe esto. La obediencia trae un costo. La obediencia trae un costo, pero también trae propósito. La obediencia, y muchas veces como pastores nosotros somos culpables de sobreenfatizar el costo. Te va a costar. Pero junto con el costo trae un propósito. Y no debemos pasar por alto la bendición que es tener propósito en esta vida, porque hemos obedecido a Dios. Cuando José aceptó a María, aceptó junto con eso la crítica, sin duda el rechazo, aceptó el escándalo, que era tal vez un hombre tonto, pero también a la misma vez aceptó convertirse en el protector del Salvador del mundo. Esa obediencia a tomar a María como Dios le había mandado, sí le costó, sin duda le costó, pero al reaccionar en obediencia le trajo a la vida de José un propósito mayor: ser protector del Salvador del mundo. Imagínense, hermanos. Pero muchas veces nosotros solo nos fijamos en el costo, ignorando lo que es el propósito que Dios quiere dar a nosotros por haber obedecido a Él. Su obediencia puede costarle reputación. Tal vez su familia no va a entender ir al seminario y prepararse para servir al Señor. ¿Y qué tal su futuro? Tal vez sus familiares no van a comprender. Tal vez va a tener que tomar decisiones y su familia ya no van a apoyarle económicamente. Hermanos, la obediencia trae costo, pero también trae propósito. Y muchas veces, hermanos, muchas veces, jóvenes, espero que me están escuchando. Muchas veces al obedecerle a Dios, usted no se va a dar cuenta inmediatamente del propósito, sino hasta mucho después. Mirando hacia atrás diciendo: oh, gracias a Dios tomé la decisión de obedecer, aunque no entendí en aquel tiempo. Ahora veo cómo Dios estaba obrando, cómo Dios me estaba dando propósito eterno a través de la obediencia mía. Gracias a Dios tomé la decisión de obedecer. ¿Puedo decirles algo, hermanos? No en solo una ocasión, sino en varias ocasiones. Y no es jactándome, por favor entiende que estoy diciendo esto con corazón humilde. Y no pienso en esto todos los días, pero sirven como momentos en que yo puedo reflexionar y decir: gracias a Dios tomé la decisión junto con mi esposa obedecerle a Dios, aunque en aquellos tiempos no cuadraba, aunque en aquellos tiempos no entendíamos, aunque en aquellos tiempos no había mucho fruto, muchos resultados. Escúchame muy bien, valió la pena obedecer al Señor a pesar de lo que no entendíamos,
Porque hoy entendemos muy bien que Dios tuvo un propósito y en más que una ocasión, hermanos, escúchame muy bien, pastores me han ofrecido posiciones en sus iglesias, pastorear iglesias en los Estados Unidos, iglesias de 800 personas, escúchame muy bien, y en el momento no entendía yo, Señor, ¿por qué estoy recibiendo esta oferta? Y tuve que analizar todo y seguir la obediencia a Dios, y hoy puedo reflexionar y decir, gracias a Dios tomé la decisión de obedecer, porque ya estoy viendo. En el banquete de jóvenes, hermanos, el viernes, 6 jóvenes compartieron testimonio de que en este año había recibido a Cristo como su Salvador. Estoy viendo apenitas el propósito de Dios en mantenerme aquí pastoreando Iglesia Bautista Esperanza. Tal vez usted no puede ver el propósito todavía. Usted está diciendo, Señor, ¿cuándo lo va a llevar? Pero hasta que el Señor me lleva, hermanos, yo quiero permanecer obediente a su llamado, aunque va a haber momentos en que no comprendo, no me cuadra, no es lógico. Vale la pena obedecer. Trae un costo, pero también trae un propósito. Quiero decirles, hermanos, nunca habrá propósito sin sacrificio. Nunca habrá propósito en su vida sin sacrificio. Usted dice, pastor, está inventando. No, lea su Biblia, Mateo capítulo 16. Versículo 25 dice, porque todo aquel que quiere salvar su vida, ¿qué dice? Es Biblia, hermanos. Lea conmigo, Mateo 16, versículo 25. ¿Ahí están? Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué dice? La perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué dice? Es una mentalidad contraria, ¿no? La mentalidad humana dice el opuesto. Que todos pierden con tal que yo gano. Y la mentalidad bíblica es, si pierdo todo, con tal que estoy bien con Dios y me mantengo en obediencia a Él, yo gano todo. ¿Están conmigo, hermanos? La obediencia trae costo, pero también trae propósito. Número 3, escribe esto. Dios no siempre explica el plan, solo da el siguiente paso. Yo recuerdo el momento en México, hermano chico, cuando yo me arrodillé en la tierra de México, ahí en una banca de madera bien rústica. Y yo respondí en ese momento a lo que yo sentía que era el llamado de Dios sobre mi vida, a servir tiempo completo, a pastorear algún día. Y hermanos, escúchame muy bien, yo en ese momento no entendí todo el plan de Dios. En ese momento no pude entender todo lo que se ve hoy. En ese momento no comprendía todos los sacrificios, todo el costo, todos los valles y las montañas, todo lo bueno y lo malo, todas las lágrimas y toda la alegría que me iba a pasar, hermanos. Pero escúchame muy bien, Dios ha sido fiel en mostrarme el siguiente paso. Todos los días. Todos los días. Dios nunca le dio a José un plan completo. Solo le dio instrucciones paso por paso. Primeramente, recibe a María como tu mujer. 2, huye a Egipto. 3, regresa a Israel. 4, vive en Nazaret. José no tuvo mapa, solo tuvo mandatos. Será muy difícil, hermanos, si nosotros no podemos vivir conforme a los mandamientos de Dios. Tampoco deberíamos de estar esperando que al final todo saldrá bien.
Si usted y yo no podemos vivir conforme a los mandamientos de Dios sin saber todo el plan de Dios, no deberíamos de estar esperando que todo nos salga bien. ¿Me están escuchando, hermanos? Podemos ver historias en la Biblia donde las personas hacían conforme a lo que a ellos les parecía bien y no les salió bien. Pero todos los ejemplos en la Biblia que obedecieron a Dios sin entender todo el plan de Dios, sin saber todo el plan de Dios, a ellos todo les salió bien. Yo pienso en Noé. ¿Construir una arca? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Con qué? ¿A dónde tengo que ir para traer esa madera? ¿Por cuánto tiempo me va a costar construir? Yo siento muchas veces que he sido como Noé, construyendo este edificio. 100 años me va a costar. Pero hermanos, escúcheme muy bien, Noé no recibió el plan escrito, esto va a suceder, esto va a suceder, esto va a suceder, se va a salvar usted y su familia, etcétera, etcétera. No. Con el primer mandamiento, Noé obedeció. Y a través de los pasos fieles de obediencia, Noé pudo ver el plan de Dios. Solo podemos avanzar en esta vida cristiana paso por paso. Y cada paso depende de nuestra obediencia al mandamiento de Dios para nuestra vida hoy. ¿Puedo animarles con esto, hermanos? Solo los necios se comparan a otros. Otra vez lo voy a decir. Y que no caiga muy pesado, sino que sirve como un principio. Solo los necios se comparan a otros. ¿Sabe usted que Dios ha creado un contexto único para usted? Y no está esperando que otro viva el mismo contexto. No está esperando de usted lo que espera de otro. Simplemente de todos espera obediencia, pero esa obediencia le va a llevar a uno en una dirección y esa misma obediencia va a llevar a otro en otra dirección. Pero lo que Dios espera de nosotros no es vivir el mismo contexto de todos, sino vivir todos en obediencia a Él. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Recuerda cuando Jesucristo vino y perdonó a Pedro 3 veces? ¿Recuerda eso, hermanos? Y Dios había dicho a Pedro cómo iba a terminar su servicio al Señor, muriendo. ¿Recuerda eso? En el siguiente momento Pedro está caminando a la par de Jesús, el Cristo resucitado, y él había recibido perdón 3 veces y ahora Cristo está dándole nuevamente una oportunidad de servir. Y ahora Pedro, en lugar de sentir agradecido porque Dios había perdonado a él y le había dado otra oportunidad de servirle a él empieza a mirar hacia atrás a Juancito. ¿Recuerda esa historia? Y Pedro pregunta a Jesús: ¿y qué tal de este? ¿Cómo le va a tocar a este? ¿Cuántas cosas va a tener que sufrir este? Si me toca a mí sufrir eso por obedecer, ¿qué le va a tocar a él? Pedro estaba comparándose. ¿Y cómo respondió Jesús? Que esto sirve para nosotros hoy. ¿Qué de ti? ¿Qué te importa? Tú sigues a mí. Y eso es lo que Dios quiere para todos nosotros. La obediencia suya, hermano, tal vez le va a llevar en otra dirección. Pero sepa que Dios está en control de esa dirección. Y Él tiene un propósito por lo cual le está llevando en esa dirección. Tenga confianza en el Señor y vive en obediencia. La Biblia dice en Salmos 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Señor, hermanos, escúchame muy bien, el Señor va a iluminar el siguiente paso, tal vez no todo el camino. Dios muestra suficiente luz para el próximo paso, no para todo el camino. La cuarta cosa, y quiero que escriba esto, hermanos, estamos avanzando. La cuarta cosa que tenemos que tomar en cuenta acerca de este asunto de ofrecerle a Dios una obediencia incondicional es esto:
La obediencia, oh por favor hermanos, no me apagan, escuchan esto le va a servir y quiero que esto quede grabado en su mente, en su corazón. Escúchanme, presten atención. La obediencia protege lo que Dios está haciendo, aunque usted y yo no lo vemos. La obediencia suya, la obediencia mía está protegiendo lo que Dios está haciendo, aunque no logramos verlo. José, a lo largo de la historia de la vida de José, José no sabía el impacto eterno de su obediencia. Él no comprendía cuando él tomó la decisión esa noche al levantarse en la mañana a hacer todo conforme al mensajero de Dios, lo que él le había mandado, y José tomó a María como su mujer. José no entendía el impacto que iba a tener el responder en obediencia cuando el Señor le dijo vaya a Egipto para proteger al niño. José no entendía en su totalidad todos los propósitos de Dios y el impacto que iba a tener cuando él respondió viviendo en Israel, en Nazaret. Hermanos, escúchame muy bien. Si él no entendía, pero Dios estaba haciendo algo, sepa usted y yo, hermanos, que Dios está haciendo algo, aunque no podemos verlo, con tal que mantenemos nuestras vidas en obediencia a Él. José solo sabía que debía proteger a un niño solamente, pero ese niño era el Mesías prometido, el Rey de Reyes, el Salvador del mundo. Y mientras José obedecía en lo pequeño, escúchenme, todos despiertos. Aunque José obedecía en lo pequeño, Dios estaba obrando en lo eterno. ¿A usted le parece insignificante levantarse y leer su Biblia todos los días? Es un acto de obediencia, y usted, aunque le parece algo pequeño, Dios está obrando en lo eterno. Dios está preparando algo mucho mayor de lo que usted puede imaginar. Su obediencia de hoy puede estar protegiendo el milagro de mañana. Le hago esta pregunta. ¿Ha pensado en esto, hermanos? ¿Qué hubiera pasado si José se levantó y no tomó a María? Siempre hubiera nacido Jesús, sí. Pero José nunca iba a tener el privilegio de pertenecer y ser participante en la historia del nacimiento del Salvador del mundo. Nunca hubiera tenido el privilegio de proteger, de conocer, de tener una influencia en la vida de Jesucristo mientras estaba creciendo bajo su cuidado. Imagínese todo lo que hubiera perdido tomando una decisión de desobedecer a Dios. ¿Pueden ver, hermanos, el peligro que existe desobedecer a Dios una vez? Es increíble. Quiero hacerles una pregunta. ¿Qué le pide Dios que haga en su vida hoy? ¿Será que el Señor está pidiendo cambios de comportamiento? ¿Será que el Señor está pidiendo más disciplina financiera? ¿Será que el Señor está pidiendo un cambio del círculo de amigos suyos? ¿O qué tal si el Señor está pidiendo que se case? ¿Será que el Señor está pidiendo que deje la fornicación o asuntos de adulterio, asuntos de pornografía, asuntos de infidelidad? ¿Será que el Señor está pidiendo que dejara vivir esclavizado a los vicios públicos o privados? ¿Será que el Señor está pidiendo que comenzara a diezmar fielmente y con diligencia?
¿Será que el Señor está pidiendo que comenzara a involucrarse en la iglesia local? ¿O qué tal si el Señor le está pidiendo unirse a la membresía de la iglesia local? ¿O qué tal si el Señor, joven, soltero, soltera, está pidiendo que estudiara y que se prepara para el ministerio tiempo completo? Hermanos, escúchame muy bien, no tendrás todas las respuestas, ni todos los recursos, ni nunca aparecerá el momento perfecto, tomar la decisión, obedecer y vivir en obediencia, pero podría decirle en esta mañana, hermanos, valdrá la pena hacerlo, valdrá la pena hacerlo. Usted dice, pastor, no tendré todas las respuestas, no tendré todos los recursos. Posiblemente nunca aparecerá el momento perfecto responder en obediencia o tomar la decisión a lanzarme a la obediencia, a la voluntad de Dios. Sin embargo, hermanos, le hago esta pregunta. Teniendo todas estas faltas, ¿qué puede perder si obedece a Dios sin todo eso? Es que, pastor, no tengo recursos, no tengo respuestas. No veo el momento perfecto lanzarme a la voluntad de Dios. ¿Qué pierde usted obedecer a Dios sin todo eso? No pierde nada. No pierde nada. No pierde nada de lo que tiene o no tiene, pero puede ganar todo lo que Él tiene preparado para usted. Tenemos que entender esa verdad. Tal vez no pierdo nada de lo que no tengo, porque no puede perder lo que no tiene. ¿Están conmigo, hermanos? Pero sí podemos ganar todo lo que Él tiene preparado para nosotros por haber obedecido a Él. Quiero hacerles una pregunta. Si no perdemos nada de lo que no tenemos en obedecerle a Dios, ¿qué perdería si no obedecería a Dios? Perdería todo lo que tiene y nunca ganaría nada de lo que esperaba fuera de la perfecta voluntad de Dios. ¿Puedo decirles algo, hermanos? Vivir su vida fuera de la obediencia a Dios en todos asuntos significa para usted y para mí la ausencia de paz, alegría, tranquilidad, amor, bendiciones, felicidad y propósito en nuestras vidas. Y lastimosamente, escúchame muy bien, lastimosamente, cristianos fieles están viviendo esa realidad. O vienen a los cultos, vienen con corbata, pero siendo honesto, no sienten nada de alegría. Solo pasan quejándose, solo pasan amargados, solo pasan frustrados, solo pasan criticando, solo pasan viendo lo negativo y no nada positivo. Hermanos, esa es evidencia de una vida vivida fuera de la obediencia a Dios, porque cuando yo vivo en obediencia, el Señor llena mi corazón con alegría, porque no hay una vida mejor que la vida vivida en obediencia al Señor. Y cuando hablamos de bendiciones de haber obedecido al Señor, en muchos casos no tienen nada que ver con esto. En muchos casos tiene todo que ver con la calidad de vida que usted vive internamente. Paz, tranquilidad, gozo, felicidad, propósito. Y Dios simplemente pide obediencia. Obediencia. ¿Qué es lo que el Señor está pidiendo de usted? Quiero terminar con esto. La obediencia le costará hoy. La obediencia le costará hoy, pero la desobediencia le podría costar todo su futuro.
un momento de desobediencia, un momento en fornicación, un momento en desobediencia puede costarle su futuro. Puede cambiar drásticamente su futuro. Usted dice, pastor, ¿no tenemos un Dios que nos perdona? Sí, claro. Sí, claro. Pero las consecuencias del pecado siempre habrán. Dios perdona el pecado, pero no remueve las consecuencias. ¿Están conmigo, hermanos? Porque así no sería Dios justo. Vive su vida sabiendo que la obediencia me costará, pero no tanto como la desobediencia. Es interesante que Dios está pidiendo obediencia de todos nosotros. No importa en qué nivel espiritual se encuentra, Dios está pidiendo obediencia de usted. Dios está pidiendo, y yo estoy tratando de ver cara a cara en esta mañana, Dios está viendo a su vida y pidiendo de usted obediencia. ¿Será que su obediencia impactará el futuro de manera igual como la obediencia de José impactó generaciones y generaciones? ¿Será que su obediencia, joven, en las cosas pequeñas impactará generaciones que están por venir? Sin duda. Pero para poder disfrutar y saber que su obediencia está impactando, tiene que responder. Tiene que responder por decir sí al llamado a ser un predicador. Jovencito, si Dios está llamándole, responde en obediencia a ese llamado a ser un predicador. Responde al Señor por decir sí al llamado de ser un misionero. Responde, hermano, hermana, al Señor por decir sí al llamado a dejar lo secular y servir tiempo completo al Señor. Responde en obediencia al Señor por decir sí al llamado a ser un siervo y un testigo fiel en su trabajo. Sea obediente y ofrece al Señor una obediencia incondicional por decir sí al llamado a ser una madre entregada al cuidado y la protección de su hogar. Vive su vida en obediencia por decir sí al Señor, al llamado de ser un hombre íntegro, puro y honesto. Lo que Dios está esperando en esta mañana no es que salgamos aquí haciendo cosas increíbles. Lo que Él está esperando de nosotros en esta mañana es simplemente responder a su voz en obediencia. Tal vez significa algo diferente, muy diferente para usted que lo que significa para otro, pero eso no debería de importar a nosotros. Lo que debería de importar a nosotros es simplemente responder en esta mañana en obediencia a Dios. ¿Qué está pidiendo Dios de usted? Dios pidió de José a tomar a María, a proteger el Salvador del mundo. Él no entendía todo el significado, todo el propósito, pero él respondió en obediencia y impactó su vida, la obediencia de José. Impactó mi vida, la obediencia de José. ¿Cuáles vidas impactará usted por tomar la decisión en esta mañana? En lo que sea, no importa qué me cuesta, voy a obedecer a mi Dios. Padre, gracias por el ejemplo de José. Nos cuesta, honestamente, Señor, siendo transparente, nos cuesta obedecer. Nos cuesta entregarnos a tu voluntad. Pero, Señor, tú eres un Dios confiable. Si hemos confiado en ti para la salvación de nuestra alma, ¿por qué no podemos confiar en ti por el día de hoy y el día de mañana? Oh Señor, ayúdenos
llegar a otro nivel de fe y confianza en tu carácter, en tus promesas, en tu palabra, en tu presencia en nuestras vidas, en los propósitos que tú tienes. Tal vez habrá alguien en esta mañana que usted sabe que el Señor ha estado tratando con usted, pero ha sido difícil, ha tenido miedo, ha tenido cuestiones, preguntas, dudas, preocupaciones, y hoy el Señor está diciendo a usted: entrega todo eso a mí y yo te cuidaré. ¿Cuántos de nosotros necesitamos responder en esta mañana sabiendo que Dios está pidiendo de nosotros en una área de nuestras vidas obediencia incondicional? ¿Va a poder ofrecer eso a Dios en esta mañana por entregar las preocupaciones y todo a Él en esta mañana? Si usted está aquí y el Señor ha tratado con usted en esta mañana, les voy a pedir que todos se pongan sobre sus pies, por favor. La música va a empezar. Que simplemente respondan.